Descubierto, 3 escalofriantes relatos ocultos que el pueblo del campo nunca quiere revelar en la oscuridad de la noche. Un susurro helado recorre los campos de maíz. Rosa sintió ese escalofrío al regresar del trabajo. El aire denso parecía cargado de secretos y algo más, algo que acechaba en las sombras. Joaquín, su pequeño de solo 6 años, dormía en su cama, ajeno a los murmullos que giraban en torno a ella y su hogar. ¿Por qué la gente me mira así?, se preguntaba, mientras el eco de los chismes resonaba en su mente, sembrando un terror palpable en su corazón. Desde que las primeras desapariciones de mujeres comenzaron a agitar el pueblo, cualquier cosa parecía posible. Las historias de un paseante nocturno se diseminaron, llenando de inquietud cada rincón. A medida que las horas caían, los ojos de los vecinos seguían su andar, como buitres en busca de lo que pudieran devorar. Los fantasmas del pasado parecían cobrar vida, y Rosa sabía que su familia guardaba un secreto oscuro que podía estar relacionado con estos misteriosos eventos. Cuando recibió la primera carta anónima, el papel amarillento era un grito helado que la invitaba a recordar. Un mensaje que decía: alguien cuida de lo que olvidaste. Ella temía no entender a qué se refería, sus manos temblaban al leer, y su estómago se anudaba. La presión crecía, mientras los rumores se transformaban en una pesadilla viviente. «Eres tú la que lo atrae», decían. Y esas palabras la acompañaban, como sombras al caer la noche. Rosa se enfrentaba a una verdad que se sentía aún más pesada que su vida diaria en el campo. La cosecha era un alivio momentáneo, pero la desesperación la consumía. Un día, en los caminos de tierra, sintió esa mirada otra vez, abrazándola con un aliento helado. «Debo hacer algo», se decía. Por su hijo. Era la única razón que la mantenía en pie. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, con el corazón en la garganta, Rosa tomó la decisión de visitar al anciano guardián del folclore, aquel que conocía todos los secretos de los ancianos y las leyendas del pueblo. Su camino estaba rodeado de susurros entre los árboles, sombras que parecían acercarse cada vez más. Sintió que, si no lo hacía, podría perder todo. ¿Qué pasará con Joaquín?, se preguntaba, temiendo lo peor. Al llegar ante la casa del anciano, el ambiente se tornó frío como un cementerio. Crujieron las viejas tablas del suelo, y una risa perturbadora resonó entre las paredes. La oscuridad parecía una tela que cobraba vida, y los ecos del pasado llenaban el aire. Cuando cruzó el umbral, la visión de las fotografías la paralizó. ¿Por qué hay tantas? Su mente se negaba a aceptar la realidad. Cada rostro, un grito mudo, la guiaba hacia un destino que había querido ignorar. La risa regresó, intensificando su terror. Rosa sintió un temblor profundo. Cada figura en las fotos tenía un hilo conectado con su propia historia. Y entonces, un movimiento en la penumbra, el paseante nocturno se revelaba. Fue en ese instante donde entendió que su vida era parte de un espejismo aterrador. ¿Podría escapar de la red que la atrapaba? La decisión estaba suspendida en el aire, dejando una pregunta ineludible: ¿correría y arriesgaría a Joaquín, o se atrevería a enfrentar su realidad? Las sombras se cernían, y el terror apenas comenzaba. El viento aullaba a través de las rendijas de la casa del anciano, como si el mismo aire estuviera advertida del horror que iba a desatarse. Rosa, temblando, dio un paso hacia adelante, y allí estaba él, el paseante nocturno. Una figura oscura que la observaba con ojos que brillaban como carbones encendidos. Ella sintió como su corazón latía con una locura desesperada, cada pulso un recordatorio de su vulnerabilidad. ¿Eres tú quien ha venido a buscar respuestas? La voz era un susurro rasposo, como hojas secas arrastrándose por el suelo. Rosa no pudo articular palabra. Su mente se llenó de imágenes de mujeres desaparecidas, relatos susurrados por las noches y miradas furtivas. Todo giraba en torno a ella, como un remolino persiguiéndola. Hay secretos que la oscuridad no olvida, continuó el paseante, acercándose lentamente. Rosa intentó retroceder, pero los pies se habían clavado en el suelo. Un sudor frío le resbalaba por la espalda. ¿Qué quieres de mí?, logró preguntar, apenas sonando audible en la penumbra. La criatura parecía disfrutar de su terror,
Una sonrisa se dibujaba en su rostro distorsionado. Todo tiene un precio, querida Rosa. Pero lo que tú olvidaste, yo no puedo guardarlo. Debes decidir si enfrentarás el legado de tu sangre o si serás otro nombre en la lista. Un escalofrío la recorrió al recordar la carta anónima. ¿Alguien cuida de lo que olvidaste? ¿Era este ser la respuesta a eso? La oscuridad se expandía a su alrededor, como tentáculos dispuestos a atraparla. Las imágenes de las mujeres que habían desaparecido llenaron su mente. Con cada rostro que pasaba por su memoria, una parte de su ser ardía en ira. No podía permitir que Joaquín se convirtiera en una víctima más. No permitiré que mi hijo sufra lo que padecieron ellas, gritó, el eco de su voz resonando en la habitación, pero el paseante soltó una risa fría. ¿Crees que puedes salvarlo? Beber del mismo veneno que las atrajo a ellas es la única forma de protegerlo. Se inclinó hacia ella. La distancia se volvió peligrosa, y Rosa sintió la presión del miedo apresándola. Rosa se armó de valor. Dime lo que tengo que hacer. La desesperación alimentaba su determinación. Sabía que, al enfrentarlo, arriesgaba todo, pero la idea de perder a Joaquín era intolerable. La sonrisa del paseante se convirtió en una mueca grotesca. Lo que está perdido, debe retomarse. Tendrás que desenterrar las sombras de tu historia. Aquello que tu familia selló se desatará con cada paso que des. Solo así podrás salvar a tu hijo, o condenarlo. Con esas palabras resonando en su mente, Rosa sintió un profundo terror mezclado con la resolución. La historia familiar que había intentado ignorar empezaba a salir a la luz, y el miedo que la envolvía era la antesala del descubrimiento. Debes buscar el lugar donde todo comenzó, dijo el paseante, señalando un rincón oscuro de la habitación donde emergía un viejo baúl cubierto de polvo. Lo que hay dentro contiene la clave para tu salvación. Debes abrirlo antes de la próxima luna llena, o perderás todo lo que ama. Su corazón latía desbocado, el aliento se le escapaba mientras se acercaba al baúl. La tensión se hizo palpable, el susurro sobre la historia olvidada crecía, como un eco interminable rebotando en su interior. Al abrirlo, todo podría cambiar. O todo podría romperse. Con manos temblorosas, Rosa levantó la tapa. Un frío que parecía venir del mismo infierno se escapó de las profundidades del baúl, haciéndola retroceder. Lo que encontró en su interior sería el mayor terror de todos. ¿Qué secretos horrendos se revelarían en esa oscura cavidad? ¿Sería suficiente para salvar a Joaquín? La respuesta parecía estar esperando en la penumbra. El baúl crujió como si estuviera vivo, emitiendo un quejido que resonó en la soledad de la habitación. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Los objetos dispersos en su interior eran viejas reliquias que parecían contar historias olvidadas, petrificadas en el tiempo. Entre ellas, un diario desgastado atrajo su atención. Las páginas amarillentas estaban llenas de garabatos y un lenguaje que apenas podía descifrar. Sin pensarlo, comenzó a leer. Las letras eran convulsas, llenas de desesperación. La sombra busca leía en voz baja, sintiendo cada sílaba rasgar el aire en su boca. Las mujeres que han olvidado. Cada una es un sacrificio, el ciclo nunca termina. Los latidos de su corazón se aceleraron con cada palabra. Cada frase era un rasguño en su mente, desvelando el miedo que había intentado ignorar por tanto tiempo. Las palabras comenzaron a tomar forma en su cabeza. Eran relatos de antiguas generaciones de mujeres que habían sido llevadas por el paseante, las mismas que pertenecían a su linaje. Rosa se dio cuenta de que no solo estaba abriendo un baúl, estaba desenterrando un legado de horror. Con cada historia que leía, una oscuridad más densa se cernía sobre ella. Recordó que su madre le había hablado de las pocas que regresaron, siempre con miradas vacías, como si hubieran dejado su alma perteneciendo a esa sombra. Ahora, lo entendía todo. Se sentía encerrada en un ciclo que prometía atrapar a Joaquín, al igual que a tantas antes que él. No puedo permitir que esto continúe, exclamó, y el sonido de su propia voz resonó en la habitación, un eco desesperado entre las paredes. Pero el diario seguía revelando más. Contaba de un ritual, algo que debía hacerse antes de la luna llena. Rosa recordó las palabras del paseante, desenterrar las sombras de tu historia era lo que leyó su única opción. El baúl también contenía un medallón, frío y pesado en su mano. Admira su brillo opaco, sintiendo su poder. Era un amuleto que sus ancestros usaron, un símbolo de protección que en su familia había sido olvidado. ¿Podría esto ayudarme?, se preguntó mientras lo sostenía,
sintiendo una conexión instantánea con las generaciones pasadas. Sin embargo, la atmósfera se volvió aún más pesada. El viento aullaba más fuerte, como si estuviera advirtiéndole de que no había vuelta atrás. Cuando levantó la mirada, la figura del paseante seguía allí, observándola, como un depredador al acecho. ¿Qué elegiste, Rosa? Su voz era un susurro helado, el rostro del paseante, ahora más cercano, mostraba un destello de satisfacción. Los secretos tienen un precio. Para salvarlo, debes perderte en el camino de tu historia y reclamar lo que es tuyo. El aire se volvió oscuro. Rosa sintió que la sala giraba a su alrededor. Todo lo que había aprendido hasta ahora se concentraba en una verdad aterradora: su familia había hecho tratos oscuros. Entendió que el legado no solo era su historia dispersa, sino también una carga. Si Joaquín está en peligro, yo haré lo que sea necesario, declaró, empoderada por la historia, la ira surgiendo de sus entrañas. No dejaría que su hijo sufriera el mismo destino que las demás. Con un grito, levantó el medallón, sintiendo su energía fluir. La luz que emanaba de él palpitaba como una vida propia. Sin embargo, un grito desgarrador resonó desde el fondo del baúl, una advertencia ancestral que se mezcló con su determinación. «Detente. No lo hagas». Rosa vaciló, su decisión tambaleándose. Era un cruce entre el horror antiguo y su deseo de proteger a Joaquín. La penumbra se profundizaba, y el paseante daba un paso más cerca. «Todo lo que amas depende de ti. Recuerda, cada elección tiene consecuencias», rugió el paseante. Cuando la habitación tembló con un eco sobrenatural, la presión en su pecho aumentó, y el pánico comenzó a disparar su adrenalina. Tenía que elegir. Riesgarse a seguir adelante o dejar que el terror la dominara aún más. La sombra de su linaje la envolvía, y el destino de su hijo pendía de un hilo. La pregunta era simple, pero aterradora: ¿podría enfrentar la oscuridad antes de que fuera demasiado tarde? La memoria de las mujeres desaparecidas la llenaba de incertidumbre. La respuesta estaba cada vez más cerca, pero también lo estaba el horror. ¿Y si el verdadero monstruo era su propia sangre? En ese instante crítico, justo antes de tomar una decisión crucial, algo se movió en la oscuridad detrás de ella, un susurro conocido que heló su sangre. ¿Era eso Joaquín? La figura de Joaquín emergió de la penumbra, su rostro pálido y ensombrecido. Los ojos del niño, normalmente llenos de curiosidad, estaban hoy vacíos, como si una niebla densa hubiera oscurecido su mente. Rosa sintió que su corazón se detenía. El tiempo se había congelado en un instante que parecía eterno. «Joaquín», gritó, pero no del todo segura. La voz del niño pareció perderse entre el eco de las sombras, como un susurro que huía del viento. La habitación giró a su alrededor, el aire se espesó. «Ven aquí». Sin embargo, Joaquín no se movió. En su lugar, un gesto sutil de su mano pareció indicar la presencia de algo más. Desde las profundidades del baúl, la sombra se agitó y comenzó a transformarse en formas distorsionadas. La figura del paseante se resquebrajó, como si el tiempo hubiera apartado su esencia. Rosa entrecerró los ojos, luchando por enfocar la realidad. «¿Qué has hecho, mamá?». La voz de Joaquín sonó diferente, resonando con ecos de otras épocas. La incredulidad la paralizó. «¿Por qué lo has desenterrado?». La culpa se cernió sobre ella como una nube oscura, pesada, aplastante. El paseante esbozó una sonrisa torcida. «Las sombras ven. Ellas todo lo ven». Su voz era un sonido ensordecedor, lleno de ecos de mujeres atrapadas en su propia historia. «No es solo su elección, Rosa. Es un ciclo que la rodea, la acompaña, de cuyos hilos ya no puedes escapar». Rosa sintió que se le avecinaba un profundo horror. Su decisión estaba ligada al destino de Joaquín, pero también estaba amarrada a un legado que no sabía si le pertenecía. Sus manos temblaban, y el medallón comenzó a calentarle, como si tuviera vida propia, reconociendo la urgencia del momento. En ese instante, recordó lo que había leído: «Para salvarlo, debes perderte». «Calla», gritó, tratando de ahogar las voces que llenaban la habitación. Se acercó a Joaquín, extendiendo su mano, ansiosa por atraerlo hacia ella. «Eres mi hijo. Vuelve a mí». Pero cada paso que daba, la distancia parecía hacerse más extensa. El niño retrocedió, envuelto en una sombra casi tangible, como si algo quisiese separarlos. Eli, su amigo de la infancia, y la abuela que nunca conoció, empezaron a fluir en medio de la oscuridad. Todo se arremolinaba,
danzando en un ritual primitivo donde los vivos se entrelazaban con las almas perdidas. Debes sacrificarnos, o perderás a él, susurró la abuela, ahora manifestándose en el aire. Rosa sintió como su estómago se retorcía, tenía que decidir. El medallón brillaba con fuerza, un recordatorio del poder ancestral que contenía. No. No los necesito. Rosa gritó por encima de las sombras que la rodeaban. La lucha interna se desató en su corazón. Cada mujer que había desaparecido, cada mujer que había hecho un pacto, regresaba ahora para recordarle la pesada carga de su linaje. En su mente, una pregunta se hacía más grande con cada instante, ¿podría realmente convertirse en el monstruo que siempre había temido? De repente, Joaquín dio un paso hacia ella, pero la oscuridad le absorbía, engullendo su pequeño cuerpo en un manto de desesperación. El grito de Rosa se ahogó en un llanto congelado, su instinto maternal gritaba con fuerza, pero faltaba tiempo, la conexión fue repentina y palpable. La luz del medallón comenzaba a desafiar la sombra, alimentándose del amor que sentía por su hijo. Rosa supo en ese momento lo que tenía que hacer. Debía enfrentar el ciclo, romperlo, pero a un costo. Joaquín. Vuelve a casa, exclamó, mientras la oscuridad se retraía un instante, como sorprendida por su coraje, pero la sombra la veía. Ella lo sabía. El paseante sonrió. El tiempo se acaba, Rosa, la luna llena se acerca, y el sacrificio debe hacerse. No había más tiempo. La luna colgaba en el horizonte, mirándola, esperando. Rosa cerró los ojos, la oscuridad la rodeaba, y el medallón brilló intensamente al compás de su corazón. Las sombras de otras generaciones murmullaban a su alrededor. Tenía que actuar. ¿Qué soy?, se preguntó, y antes de poder reprimiendo el misterio, un grito resonó, mezclado con su desesperación. Y entonces, el medallón en su mano comenzó a vibrar con fuerza, como si la energía del antiguo ritual se liberara para responder su inquietud. La pregunta la atravesó de lado a lado. Pero, ¿sería suficiente? La sombra golpeó, la habitación se retumbó, y tras un resplandor brillante, todo se extinguió en la oscuridad. ¿Cuál será tu precio, Rosa?, inquirió el paseante, el aire a su alrededor vibrando por el terror y la incertidumbre, la continuación de la oscuridad parecía inevitable. Pero en la penumbra, una chispa se encendió. Mientras el silencio caía, ella supo que ya no había regreso y que su verdadera batalla acababa de comenzar. Rosa se encontró atrapada en un vacío abismal, donde los ecos de sus propios pensamientos resonaban más allá de su control. La voz del paseante parecía danzar en el aire, burlándose de su desesperación. ¿Cuál será tu precio, Rosa? La pregunta flotaba, pesada y ominosa, mientras sombras serpenteaban alrededor de ella, como si esperaran ansiosamente el desenlace. La luz del medallón palpitaba, amenazando con romper el hechizo de silencio. Al mismo tiempo, su calor invadía cada rincón de su ser, iluminando los rincones oscuros de su propia historia. Rosa respiró profundamente, sintiendo el aire denso, casi como si estuviese nadando a través de una niebla opresiva. Incontables susurros llenaron la habitación. Las voces de las mujeres de su familia, de aquellas que habían hecho pactos y sacrificios a lo largo de generaciones, emergieron de la oscuridad. Cada palabra era un peso más en su alma, una carga más en su decisión. Rompe el ciclo, decía la abuela. Destruye la sombra, insistían las otras. Pero arrancar ese ciclo significaba, tal vez, hacerse eco de lo que temía. La imagen de Joaquín atrapado en la penumbra se retorcía en su mente, y el restablecimiento de esa conexión parecía cada vez más una espada de doble filo. No puedo perderlo, gritó, pero su voz no parecía llegar a donde su hijo estaba atrapado. Y, en un instante de claridad, comprendió que la verdadera batalla no solo era con las sombras externas, sino quizás con la oscuridad que latía en su interior. Joaquín, con su mirada perdida, parecía un eco del destino que Rosa deseaba evitar. ¿Qué sería de él si me perdiera en el proceso?, se preguntó, una angustia aún más profunda atándose en su pecho. Con el medallón pulsando casi como un corazón que latía junto con el suyo, decidió darle a su amor la chance de prevalecer. Te salvaré, mi amor, murmuró para ella misma, aunque un estremecimiento escalofriante recorrió su espalda. Alzando el medallón hacia las sombras, su luz irradiaba más intensamente, desafiando la oscuridad que quería devorarla. Pero, con cada destello, sentía una corriente de energía que la arrastraba a una decisión difícil. De un momento a otro, los murmullos se convirtieron en un grito ensordecedor, un coro de voces que reclamaban su atención. Sacrificio.
Sacrificio, resonaban en sus oídos como un eco de lunático. La figura del paseante, ahora difusa a través de un velo de horror, la miraba fijamente, sus ojos vacíos buscando algo, vulnerabilidad, miedo, una oportunidad. Con cada dueño que ha de pagar, el ciclo renacerá, afirmó el paseante, mientras un sutil temblor recorría el suelo. Un halo de energía oscura emergió del entorno, como si el mismo tiempo comenzara a desgastarse ante la magnitud de la elección que confrontaba. Silencio, repitió, buscando reafirmar su voluntad. Basta de sacrificios. Con su voz más firme que nunca, encontró en su interior el coraje necesario. La oscuridad retrocedió un paso, vacilando ante su determinación. La luz del medallón iluminó cada sombra que la rodeaba, revelando figuras temblorosas que habían sido una vez mujeres fuertes. No más, susurró Rosa, el brillo de la lucha ardía en sus ojos. Y luego, una verdad desgarradora se agarró de su corazón, no podía salvar a Joaquín y a la vez aferrarse a la maldición que su linaje había arrastrado durante tanto tiempo. Al soltar su miedo, un nuevo poder emergió en ella, encadenándola por un momento, y la habitación pareció girar a su alrededor, la luz del medallón vibrando intensamente. Todo saltó. Haré lo que se deba hacer, declaró, ahora con voz firme. La energía oscura pareció encogerse, como un talón de acero aplastando insectos insignificantes, pero en ese momento de revelación, una sombra, más oscura que las anteriores, se abalanzó sobre ella. No lo hagas, Rosa. La voz de Joaquín resonó nuevamente, pero esta vez estaba cargada de pánico. Corre. La advertencia brotó como un eco, mientras la sombra se acercaba, engullendo todo a su paso. Rosa sintió un jalón en su pecho. De su hijo, no podía ceder, no ahora. Así que dio un paso al frente, el medallón en una mano, un grito de desafío en el corazón. Si debo perderme para salvar a Joaquín, así será, murmuró, mientras la oscuridad estallaba a su alrededor, estirando la realidad hasta el límite. Y, con un último grito desgarrador, supo que el precio por su amor podría ser su propia esencia. Pero, al cerrar los ojos con fuerza, un nuevo deseo floreció. Aún tengo la esperanza. Y en esa oscura incertidumbre, una nueva pregunta surgió en el aire. ¿Podría realmente enfrentar la sombra más oscura de su corazón y salir victoriosa? La luz del medallón destelló una última vez, como si también temiera la respuesta que ella no podía evadir. La habitación se oscureció de nuevo. ¿Qué ocurrirá a continuación? El eco de su propia voz resonó, ansioso, en el silencio que seguía al caos. Rosa sintió que el universo alrededor de ella se desvanecía en una vorágine de sombras y ecos desgarradores. Todo su interior se convertía en un campo de batalla, el medallón en su mano se caldeó aún más, como si la esperanza y la desesperación estuvieran compitiendo en un duelo a muerte. Acababa de cerrar los ojos, pero un destello repentino la obligó a abrirlos. Ante ella, las sombras habían formado un rostro, uno que le era familiar. Era el de su abuela, su mirada llena de una melancolía indescriptible. Rosa sintió su corazón latir con fuerza al escuchar un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo: no huyas de lo que eres, querida. La luz del medallón comenzó a girar de forma errática, no solo iluminando el rostro de su abuela, sino también revelando a otras mujeres, sus antepasadas, en todas sus formas, con sus historias de traición y sacrificio. Cada una parecía implorarle con sus ojos que tomara la decisión correcta, pero la tensión crecía. Rosa. La voz de Joaquín era un grito ahogado, atrapada en la menacing oscuridad que lo aprisionaba. No te dejes consumir. Tu luz. Pero sus palabras estaban cargadas de un horror palpable. La sombra detrás de él pululaba, estirándose como un aliento gélido que la abrazaba, queriendo devorarla por completo. Suéltalo, gritó Rosa, levantando el medallón con determinación. No podía permitir que el miedo la paralizara. Déjalo ir. La luz azulada del objeto brilló tan intensamente que las sombras titubearon, momentáneamente alejándose de su hijo. Sin embargo, eso solo sirvió para que la figura del paseante emergiera de nuevo, transformándose en una versión aún más grotesca de sí misma. Su risa resonaba, burlándose de la valentía de Rosa. Crees que puedes desafiar al destino, pero te equivocas, Rosa, dijo, su voz serpenteando en el aire. Eres parte de este ciclo, parte de su horror. Cada luz necesita una sombra, cada sacrificio, un precio. La presión crecía, como una tormenta que amenazaba con estallar. Rosa sintió el sudor frío deslizándose por su espalda. Por un momento, dudar se apoderó de ella.
¿realmente podría romper el ciclo? ¿Estaría traicionando a su linaje, a su sangre, al hacer lo que siempre había temido? Pero el rostro de Joaquín, más pálido y asustado que nunca, nudó su corazón. Lo haré, pronunció en un susurro, consciente de que una decisión irreversible se gestaba en su interior. Alzó el medallón hacia el cielo oscuro, y la luz se expandió como un rayo de esperanza. Destruiré esta maldición. Las sombras protestaron, chillando como un coro agonizante, mientras ella sentía que el mundo se tambaleaba. Era un sacrificio sin duda, pero no solo el de su vida, sino también el de sus remordimientos y las cadenas que la habían atado. Con el corazón latiendo como un tambor descontrolado, proyectó toda su energía a través del medallón. La luz se transformó en una ola brillante, arrastrando a las sombras hacia atrás, haciéndolas temblar y retorcerse en un calidoscopio de horror. Joaquín, gritó, sintiendo que un hilo invisible la conectaba a él de forma más intensa que antes. Y, en ese instante de valor, de verdad, notó que el medallón vibraba, resonando con una energía que atravesaba el tiempo y el espacio. Pero la sombra más oscura, la que se había abalanzado sobre ella, se agolpó en una forma aterradora. Era como un gigante en la penumbra, indicador de su propio miedo y traumas. No podrás escapar de mí, Rosa. Soy la manifestación de todo lo que temes. Su voz era como un tronar que hacía temblar las bases de su ser. La presión aumentó, casi como si el aire mismo estuviera cargado de su esencia oscura. Pero Rosa no iba a ceder, no podía. Con una mirada decidida, se infiltró en la oscuridad dentro de ella, enfrentando cada sombra que había abrazado. Tú no eres más que una ilusión. Y, con un grito desgarrador, se lanzó a esa niebla oscura, dispuesta a descubrir el verdadero precio de su sacrificio. Todo se tornó en un torbellino de luz y sombra, y la habitación pareció desvanecerse, arrastrándola a un profundo abismo. Seré capaz de enfrentar mis propios demonios, pensó. ¿Qué haría si las respuestas que necesitaba se encontraban allí, sumergidas en el horror que tanto temía? Y así, con el medallón brillando intensamente, se preguntó si realmente podría manejar la verdad que descubriera en la oscuridad. La última imagen que vio fue la de Joaquín extendiendo su mano, su mirada llena de desesperación. El espacio temblaba y se cerraba a su alrededor y ella estaba a punto de cruzar un umbral que podría cambiarlo todo. ¿Qué descubrimiento me espera en las profundidades del abismo? Las sombras la envolvieron, cargadas de un frío que hacía temblar hasta sus huesos. Rosa sintió como toda su existencia se comprimía en un único punto de angustia. Abrió los ojos en un lugar diferente, un espacio que emitía un eco histórico, como si las paredes mismas contaran historias de sufrimiento y desesperación. El aire estaba impregnado de un olor a tierra mojada, a descomposición y a recuerdos lejanos. Se encontraba en lo que parecía ser una antigua caverna, las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños que brillaban tenuemente en la oscuridad, pulsando con la misma cadencia que su corazón. ¿Estaba en el purgatorio? ¿Era este el umbral hacia los secretos de sus ancestros? Rosa susurró una voz, fémina y suave, que reverberó en las rocosas sendas de la caverna. Era su abuela, esta vez con una claridad deslumbrante. Aquí es donde comienza tu verdadero viaje, aquí es donde enfrentamos a nuestros demonios. La voz se disolvió en el eco, llevándose consigo la calma que había ofrecido. La luz del medallón era su única guía, la sostenía con fuerza mientras avanzaba, cada paso resonaba, despertando ecos antiguos que parecían desafiarla. Las sombras danzaban, y de pronto, notó siluetas entre las rocas, formas humanas que se entrelazaban, pero no podían ser vislumbradas del todo, como recuerdos perdidos en el tiempo. Rosa se detuvo, horrorizada, al reconocerlas. Eran las mujeres de su familia, desesperadas, atrapadas en un ciclo del que no podían escapar. ¿Por qué están aquí?, gritó, su voz temblando entre la incertidumbre y la furia. Eres la única que puede liberarnos, respondió el eco de su abuela. Has llegado a este abismo para romper con la maldición. Cada una de nosotras ha cargado con lo que temes. La verdad está aquí, en el corazón de la oscuridad. De pronto, una risa, retumbante y burlona, llenó la caverna. Era la presencia aterradora que había tenido miedo de encontrar. ¿De verdad crees que puedes cambiar lo que ya está escrito?, resonó su voz. Cada intento que hagas será en vano, porque tus ancestros no son más que sombras buscando redención en un mundo que las olvidó. Rosa sintió el pánico comenzando a ascender de nuevo, pero recordó la angustia de Joaquín, su hijo. La luz del medallón comenzó a temblar, como si respondiera a su creciente determinación.
Sin pensarlo, se acercó a las siluetas de las mujeres, las sombras de su legado. Las liberaré, lo juro, dijo con fuerza, desafiante, sabiendo que su propia vida podría estar en juego. Moviendo el medallón en círculos, una luz ardiente se expandió, y las figuras comenzaron a tomar forma, sus rostros llenos de tristeza y súplica. Recuerda, Rosa, la verdad puede ser más aterradora que la propia sombra, advirtió una de las sombras, los ojos brillando con el conocimiento perdido. Entonces, la caverna empezaba a retumbar, como si se preparara para colapsar. Déjalas ir, gritó de nuevo. La luz se intensificó en su mano, y en ese instante, todos los rostros comenzaron a transformarse, fusionándose con la realidad. La presión aumentó, y el miedo en su pecho se tornó en algo más poderoso. No puedo huir de la verdad, se dijo a sí misma. Las figuras desaparecieron en un destello de luz brillante, y todo cambió. Rosa se encontró nuevamente ante la oscura figura del paseante, quien había revivido en la caverna. Pero ahora, con el resplandor del medallón en sus manos, estaba lista para enfrentar la penumbra. Prepárate, porque mi luz te quemará, declaró, mientras el horror retumbante la rodeaba, y la oscuridad comenzaba a enfurecerse. Un grito desgarrador surgió en el aire, pero no era de Rosa. Era un eco de antiguas almas reclamando su libertad. Y el abismo comenzó a cerrarse. ¿Qué será de mí si no tengo más que enfrentar?, preguntó, consciente de que los secretos que aún quedaban podían ser aún más devastadores, y que la verdad no solo la definiría a ella, sino a todo su legado. En ese momento crucial, sensaciones de miedo y esperanza se entrelazaron, y la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué precio tendrá que pagar Rosa para liberarse y salvar a su hijo? La luz del medallón continuó expandiéndose, cortando la oscuridad en fragmentos. Rosa se sintió poderosa, pero también vulnerable, sabía que enfrentaba algo más grande que ella misma. La figura del paseante se fue tornando más nítida, revelando un rostro arrugado, que una vez había sido humano, ahora solo era una máscara de desolación y rencor. ¿Qué crees que lograrás con eso?, la desafió el paseante, su voz saturada de burla y desdén. Ellas son solo ecos de lo que alguna vez fueron. Y tú, Rosa, eres una más de nuestras sombras. Rosa apretó con fuerza el medallón. No soy como tú. No dejaré que este ciclo continúe. Las paredes de la caverna comenzaron a temblar y nuevos ecos de llanto resonaron, llenando el aire con desesperanza. Por un instante, duda se coló en su mente. ¿Y si realmente se encontraba atrapada en un laberinto del que no podría escapar? Podrías resolverlo, insistió el paseante, acercándose más. Podrías unirte a nosotras, vivir por siempre en esta red de lamentos, o puedes correr. Pero no habrá salida. Su risa descontrolada resonó en la penumbra, desgarrando el silencio que había envuelto a Rosa. Las sombras se agitaron a su alrededor, casi como si intentaran atraparla. Con cada palabra del paseante, surgían nuevas imágenes, la historia de todos sus ancestros, sus sufrimientos, sus batallas interminables. Rosa sintió un dolor punzante, era como si cada lágrima que ellas habían derramado ella la sintiera en su propia piel. No. No puedes tenerme, gritó, mientras proyectaba la luz del medallón contra las sombras. El resplandor la abrazó, dándole valor, pero también revelaba lo que había escondido en su corazón. Todos los secretos de su familia, sus traumas y sus miedos afloraron. Las sombras comenzaron a retorcerse de dolor, los rostros de las mujeres aparecieron, ahora fusionados con el horror que había marcado su legado. Rosa, ¿qué harás?, preguntaron al unísono, sus voces entrelazadas en un aullido melancólico. ¿Vas a romper con nuestra historia, o serás arrastrada hacia el abismo? El medallón brilló intensamente, y de pronto, Rosa vio la verdad cruda. No solo debía liberar a sus ancestros, debía confrontar sus propios demonios. La rabia y la tristeza que había guardado dentro se hicieron burlas vivientes, comparándose con la voluntad de luchar por Joaquín. No estoy sola, pensó con nuevo fervor. Él está en mi corazón y mi luz puede brillar por ambos. Con determinación, respiró profundamente, dejando que el medallón iluminara cada rincón de la caverna, y se preparó para el enfrentamiento. Esta vez, soy yo quien tiene el poder. Las liberaré, gritó, mientras la luz se expandía como un sol naciente, arrasando con los ecos oscuros. El paseante gritó, intentando luchar contra la invasión de luz, pero su desesperación lo hacía aún más débil. Tú no puedes conocer la verdad. Rosa sintió un frío profundo mientras un oscuro pálpito se alzaba desde las entrañas del lugar. La caverna vibraba, cada símbolo brillando en respuesta a su valor.
Pero entonces, un nuevo eco surgió, grave y profundo. Era un murmullo que venía del fondo de la caverna, un secreto que había estado enterrado durante generaciones, esperando ser desenterrado. La tierra crujió y se abrió ante ella, y en ese momento, un terror indescriptible se desató. ¿Qué haré ahora? Su mente gritó, en medio del caos de sombras y la oscuridad que parecía devorar todo, y los ecos de su familia resonaron, llenos de esperanza y horror. Recuerda, Rosa, el precio de la verdad es alto. Pero estarás dispuesta a pagar. El suelo comenzó a temblar, el futuro se volvía incierto, y con el eco creciente de un grito, la caverna comenzó a cerrarse sobre ella. En ese instante, una elección quedó suspendida en el aire. ¿Estás lista para descubrir qué secretos la oscuridad ha escondido realmente? Justo cuando pensaba que todo se desvanecería, la luz del medallón la envolvió una vez más, abriendo una nueva dimensión de terror, donde cada paso podría ser su último. Rosa sintió como la luz del medallón la envolvía con una calidez extraña, pero el terror que emanaba de la sombra seguía presente, palpante a su alrededor. Algunos de los rostros de sus ancestros parecían mirarla con desesperación, como si lloraran su propio destino atrapado en el abismo. ¿Qué sucederá si caigo?, se preguntó, casi paralizada, con un profundo aliento, se impulsó hacia adelante, sintiendo que la luz era su única defensa. Sin embargo, una sombra más oscura que las demás avanzó, cada vez más cerca. El paseante estaba ahí, regocijándose, su risa retumbando como un eco sin final. Nunca escaparás, Rosa. El abismo te espera, y te reclamará. Tus miedos y secretos son el manjar de los que habitamos aquí. La tierra tembló de nuevo, y un grito resonó, pero no era de dolor, era una súplica. La voz era infantil, como la de una niña pequeña que conocía bien. Con horror, Rosa la reconoció, era la pequeña Sofía, su hermana. Sofía, gritó, pero el eco se perdió en la oscuridad, llevándola a cada rincón de la caverna donde el miedo se acumulaba como agua estancada. Tu historia está ligada a la nuestra, continuó el paseante, su voz siseante. La oscuridad siempre trae más sombras, y tú no eres la excepción. Las sombras parecían girar a su alrededor, reflejando los momentos felices que una vez vivió con su hermana, su risa, sus juegos. Todo ahora estaba manchado por la oscuridad. Sabiendo que no podía ceder ante la desesperación, Rosa levantó el medallón de nuevo. No dejaré que este lugar controle mi historia, afirmó, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Con cada palabra que pronunciaba, el brillo del medallón crecía, ahuyentando un poco a las sombras, pero una de ellas se lanzó hacia ella, atravesando la luz con una rapidez aterradora. Rosa sintió un tirón en su corazón, una conexión dolorosa con algo oscuro que había perseguido a su familia durante días. Su madre había hablado de él en susurros, un pacto olvidado que trajo la miseria. Entonces, comprendió que el verdadero enfrentamiento no era solo contra el paseante, sino contra el retorcido legado que su familia había llevado a cuestas. Tus ancestros te han traído aquí, Rosa, continuó el paseante, su voz ahora un susurro. El poder que poseen es una carga, no un regalo. Alguna vez, todos hicieron un trato con la oscuridad. Las manos de Rosa temblaban, sintiendo los ecos de dolor, pero también de esperanza. Si ellos fueron fuertes, yo también puedo serlo. Sin embargo, la caverna se agitaba. Las sombras continuaban gritando, revelando visiones de angustia y pérdida. Rosa se cerró en sí misma mientras luchaba por encontrar una respuesta, una salida. Rosa, concédenos el fin que nunca tuvimos, suplicó la voz de su madre, un eco desgarrador que podía sentir en su propia piel. Un eco de desesperación resonó, y el medallón volvió a temblar. La puerta oculta de la verdad se abría ante ella, pero un precio debía ser pagado. Recuerda que la verdad puede herir, pero también liberar, susurraron las voces de las sombras, mezclándose en un coro escalofriante. La tierra comenzó a desmoronarse, y cada rostro al borde del abismo proyectaba un destino oscuro. El paseante asintió, como si ya hubieran llegado al final. Ahora, ¿qué elegirás? Con el corazón latiendo desbocado, Rosa tuvo que decidir entre abrazar el legado y unirse al dolor, o enfrentar la verdad a cualquier costo, aunque eso signifique perder a quienes amaba para siempre. Te enfrentaré, declaró, su voz resonando con una mezcla de miedo y valor. En un instante, la luz del medallón parpadeó bruscamente, llenando la caverna de un destello cegador, y la oscuridad se desvaneció, revelando un camino angosto que conducía hacia una salida. Pero el aire vibraba con la advertencia, la luz siempre viene acompañada de sombras. Y mientras avanzaba hacia el nuevo camino, un grito escalofriante volvió a resonar,
más fuerte que antes, no te atrevas a entrar, Rosa. Las sombras no perdonan. La elección estaba hecha, pero el verdadero horror acababa de comenzar. Rosa estaba en un lugar donde la oscuridad parecía querer devorarla, pero la luz del medallón emanaba con densa fuerza, como si le hablara directamente al alma. Cada paso que daba sonaba como un eco de su linaje, de los miedos de sus ancestros que habían hecho trato con la sombra. La caverna parecía respirar, pulsando con la vibración de secretos inconfesables. Debes estar dispuesta a perder aquello que amas, advertía el paseante, quien se acercaba paso a paso, su forma oscura retorciéndose entre las sombras. La verdad es un monstruo que no puede ser domesticado. ¿Qué harás si al confrontarlo solo encuentras el horror? No estoy aquí para ceder, respondió Rosa, el fuego en su interior brillando con más intensidad. He venido a liberar a mi familia, y a mi hijo. No seré una más de tus sombras. Las palabras resonaron con poder, haciéndola temblar, pero también infundiéndole valor. El paseante soltó una risa burlona. ¿Qué sabes de sacrificios, Rosa? ¿Estás verdaderamente preparada para enfrentar lo que está en el abismo? Hoy, el sacrificio será mi elección, afirmó ella con determinación en su pecho. Era consciente de que el medallón en su mano le otorgaba poder, pero también la recordaba que ese poder venía con un precio. La verdad se agitaba en su mente, el peso de los secretos, de lo que había olvidado, embargaba cada rincón de su ser. Las sombras se retorcían, tratando de abrazarla, pero ella extendió el medallón hacia ellos. No se trata de obedecerte. Se trata de liberarme. Con una explosión de luz, el resplandor atravesó la oscuridad que creció alrededor de ella. Las sombras gritaban, lamentándose mientras retrocedían, desplomándose en un río de ecos desgarrados. Sin embargo, el paseante no se dio por vencido. Con un movimiento rápido, hundió su mano en la tierra, dejando que una horda de sombras emergiese detrás de él. No puedes escapar. Lo que hay dentro de ti es lo que todos temen. Las figuras de sus ancestros comenzaron a manifestarse en la penumbra, pero no en busca de liberación, sino de confusión. Rosa, no les creas, suplicó una de las sombras con el rostro pálido de su madre. Ellas quieren que permanezcas aquí con nosotras. Las sombras de sus antepasadas comenzaron una danza macabra, girando a su alrededor, sumiéndola en un torbellino de angustia. Tu luz no puede borrar nuestra historia, querida, emitieron casi al unísono, sus manos extendiéndose como si la atrajeran al abismo. Los lamentos de sus voces se convertían en pesados grilletes, cada palabra arrastrándola hacia su propio pasado. Rosa luchó contra la angustia, comenzó a recordar su infancia, sus risas con Joaquín, todo lo bueno que había podido construir pese a la sombra de su linaje. Nunca seré lo que temen, gritó con todo lo que tenía, la luz del medallón irradiando con una energía renovada que hizo temblar a las sombras. Con cada palabra, la historia de su familia se desnudaba frente a sus ojos, cada susurro, cada elección, cada sacrificio. Hoy rompo el ciclo, se repitió una y otra vez, resonando en la caverna como un impulso de libertad. La luz del medallón se transformó en un torrente lumínico, atravesando la oscuridad e iluminando cada rincón de la caverna. Aléjate de mi familia, exclamó, arrojando el medallón hacia el paseante. La luz golpeó el centro de la sombra, fluyendo como un río de fuego y claridad que comenzó a desmantelar el horror. El paseante gritó en agonía. No. Esto no puede ser. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a desvanecerse, como si el mero contacto con la luz las hiciera desaparecer. Esto es solo el comienzo, Rosa. La oscuridad es paciente, pero yo también lo soy, retó ella, sintiendo la conexión con su hijo crecer. Mi luz no se apaga. Símbolos de miedo, tú te irás, y con tu llegada ya no habrá más sombras que asedien a mi familia. Dáselo a mis ancestros, tus cadenas se romperán, y, junto con ellas, mi miedo. Con una última oleada de poder, la luz tapizó la caverna, resonando con el eco de una nueva historia. El paseante se retorció, gritando, mientras se desvanecía en un abismo de sombras. Las figuras de sus ancestros comenzaron a desvanecerse, como si hubieran sido liberadas de un yugo ancestral. Lucha, murmuró uno de ellos, el rostro de su abuela apareciendo antes de desaparecer en destellos de luz. Siempre hay esperanza. Y mientras la caverna se iluminaba en una danza de liberación, Rosa sintió que su cuerpo se llenaba de aire fresco, como si hubiera regresado a la vida. La oscuridad que la había rodeado se disipó, dejando espacio para la luz. En un instante que parecía eterno, regresó al hogar. La imagen de Joaquín apareció, iluminado por la luz de la luna en la noche clara.
Corrió hacia ella, sus ojos llenos de vida y esperanza. «Mamá», gritó, mientras ella se lanzaba en sus brazos, sintiendo el aire fresco de la libertad. No solo se había liberado de la sombra, sino que también había roto las cadenas de un legado que había perseguido a su familia por años. «Estamos a salvo, cariño. Nadie nos puede dañar de nuevo», dijo, su voz cargada de un amor imperturbable. En ese instante, comprendió que la verdadera fuerza venía no solo de los ancestros, sino del amor que había construido, capaz de vencer cualquier oscuridad. Y así, en un nuevo amanecer, una historia vieja se cerró, dejando atrás un legado de sombras, pero también renaciendo un nuevo capítulo, donde la luz brillaría aún más fuerte. Si te ha impactado esta historia, no tienes tiempo que perder. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias sigan brillando. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué les ha parecido el viaje de Rosa? Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo.